Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Hoy es un día extraordinariamente relevante para la política internacional, para el drama que se vivió en Israel a partir de aquel 7 de octubre de hace 2 años ya, para la marcha del conflicto de Medio Oriente, con una situación dramática en Gaza, como todos sabemos. Es un día significativo además porque, más allá de lo objetivamente relevante de lo que sucedió hoy, sobre todo por la liberación de rehenes en Medio Oriente, a la Argentina la toca especialmente porque está hoy gobernada por un grupo político con un fuerte alineamiento internacional en esa materia. Hechos que se recortan además sobre un paisaje de cambio, de mutación muy acelerada, mutaciones que tienen todo que ver con lo que está sucediendo en Medio Oriente en este momento y sobre todo en el destino de esa organización terrorista que es Hamás. Varios datos para tener en cuenta, varios rasgos de todo este episodio para tener en cuenta porque nos hablan de una película que está en curso. Lo primero es la espectacular irrupción de Donald Trump en Medio Oriente. Trump, en un momento en que el liderazgo de Estados Unidos está desafiado, eminentemente desafiado por China, logra resolver o por lo menos iniciar la resolución de un problema después de muchos fracasos en su política internacional. Por lo menos de ensayos, de intentos de resolución de problemas que no pudo resolver, empezando por la dramática situación de Ucrania después de la invasión y del ataque ruso. Logra, en un momento en que el liderazgo americano no es lo que era, o está cuestionado, o está puesto en tela de juicio, un entramado internacional alrededor de este acuerdo y de esta liberación de rehenes muy relevante, sobre todo por la presencia de 2 países apoyando estos acuerdos. Uno es Turquía, que es un país que siempre ha estado alineado, sobre todo en sintonía con Irán, después vamos a hablar de Irán, y más importante todavía que Turquía, Qatar. La presencia de Qatar apoyando estos acuerdos, desde que se anunciaron, hace más o menos 15 días, es muy relevante porque Qatar ha sido el gran respaldo que ha tenido Hamás en todo su accionar desde Palestina de manera muy significativa como organización terrorista. Hay que recordar que los líderes de Hamás habitualmente han vivido en Qatar protegidos por el régimen de Qatar. Entonces, el alineamiento de Qatar en estos acuerdos que gestiona Estados Unidos es sumamente significativo y habla de un aislamiento muy relevante, muy dramático en el que queda Hamás. Hay otro rasgo que habla mucho del estilo de Donald Trump. Esto es el producto de una negociación en la que obviamente interviene la burocracia de los Estados Unidos, pero que llevan adelante 2 figuras particulares, 2 hombres de negocios privados que tuvieron muchísimo que ver con estos acuerdos y con esta, no digo resolución del problema porque es una película que está abierta todavía, ya vamos a plantear cuáles son las incógnitas que se abren a pesar de las noticias de hoy. Uno de esos hombres es el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, que es miembro de una familia de desarrolladores urbanos de Manhattan, con muchísima relación, el padre de Jared, en Israel, con muchísima inserción en la política israelí desde los Estados Unidos. El otro es un amigo de Trump de toda la vida, también desarrollador, colega de Trump en los negocios inmobiliarios de Manhattan, abogado, Steve Witkoff, que es el delegado de Trump
para las cuestiones de Medio Oriente y sobre todo el delegado de Trump para las relaciones con Irán. Es importante tomar nota de estos datos, es importante tomar nota de estos rasgos heterodoxos de la política exterior de Donald Trump, porque también nos afectan a nosotros, como vamos a ver en un ratito. Hay un conjunto de países, y esto es una historia en curso que arranca mucho antes. Hay un conjunto de países árabes encabezados por Arabia Saudita que estaban buscando un acuerdo de este tipo. Es más, la hipótesis más importante o la más relevante, la más verosímil de por qué se produjo el feroz ataque terrorista que sufrió Israel el 7 de octubre del 2023 es que fue un ataque realizado, ejecutado por Hamás, respaldado por Irán para dinamitar los acuerdos de Abraham, que eran los acuerdos que venía tejiendo también Donald Trump en su primer periodo de gobierno, en relación sobre todo con Arabia Saudita y los países más cercanos a Estados Unidos de Medio Oriente. Países sunitas en general enfrentados con Irán. Estos países, encabezados por Arabia Saudita, estamos hablando de un problema que aparece en Medio Oriente ligado a la tecnología, están expuestos a un cambio que es un cambio de época, un cambio que se produce en cámara lenta, pero que afecta centralmente la vida de estas naciones, y es la transición energética. En el mediano plazo son países que van a perder su gravitación en el mundo justamente por el cambio de energías no renovables a energías renovables. Y la onda verde que va predominando a nivel internacional en la economía. Entonces, hay por un lado la necesidad de encontrar otro tipo de inserción económica, otro tipo de inserción tecnológica, y aquí es donde el papel de Israel se convierte en un papel central para esos países. Por eso el acercamiento que se produjo desde hace aproximadamente 8 o 10 años entre Arabia Saudita e Israel. Y eso está como un factor de fondo operando en estas noticias de hoy. Estados Unidos también necesita estabilidad energética y estos acuerdos tienden a eso, a desmontar los factores de incertidumbre, los factores de conflicto que operaron de manera tan dramática en Medio Oriente a partir del 2023 por el ataque de Hamás a Israel. Quedan ahora varias incógnitas, hay incógnitas muy concretas respecto de cómo se va a operar todo este acuerdo y este desarme de Hamás, delante de quién entregará las armas, quiénes serán los garantes de esta aproximación, hasta dónde esto que sucedió hoy tiene densidad, tiene consistencia, se mantendrá en el tiempo. Una pregunta importantísima: ¿en qué lugar queda Irán? Detrás de la pregunta del lugar por Irán, hay otra pregunta más brumosa pero determinante, que es ¿dónde queda China en todo esto? Muchos creen que lo que está haciendo la diplomacia americana es ordenar Medio Oriente en vistas de un conflicto posterior con China que algunos hombres de negocios internacionales ven ya en el 2027, desencadenado en Taiwán. Son hipótesis, escenarios. Pero Irán es crucial en esto. No hay que olvidar que Irán integra el grupo BRICS que está liderado por China. Bueno, ¿dónde queda Irán en todo esto? ¿Será invitado a sumarse a estos acuerdos? Queda la cuestión iraní pendiente de resolución en Medio Oriente. Queda también el conflicto Rusia-Ucrania. En los próximos días va a estar Zelensky nuevamente con Trump, con este Trump triunfador que fue aclamado hoy en Israel. Tiene derivaciones además sobre la política interna de muchos países lo que sucedió hoy. ¿Por qué? Porque se estaba creando un clima de mucha tensión en muchas democracias occidentales, sobre todo en aquellas democracias gobernadas por partidos o por organizaciones políticas solidarias con Israel, donde empezaba a ser gravosa la política muy agresiva de Netanyahu sobre Gaza. Y esto generaba tensión
en la opinión pública de esos países, podríamos hablar de Alemania e Italia, por ejemplo, y sobre todo en el ambiente universitario europeo y norteamericano. Inclusive empezaban a aparecer rasgos horribles, regresivos, que demuestran que el progreso, puede haber progreso material, pero no necesariamente progreso moral, de antisemitismo en muchas de esas sociedades. Bueno, con esto se despejarían esas tensiones, felizmente. Este Trump, que protagoniza esta escena, que protagoniza este hecho histórico de hoy, es el que recibe mañana a Milei en los Estados Unidos. Milei en los Estados Unidos, hay que entender este detalle, por decirlo de alguna manera, significa algo para la política americana. Es decir, Milei significa algo a nivel internacional, como pocas veces representó un presidente argentino una dimensión de encarnar cierta simbología de cierta ideología a nivel internacional, y Trump lo recibe en esa condición. Inicia Milei mañana una visita de Estado. No hay que aclarar la importancia que tiene. ¿Por qué? Y porque Estados Unidos se ha convertido en el ancla del gobierno de Milei. Después de la derrota en la provincia de Buenos Aires, derrota que siempre insistimos, es muy difícil de interpretar, derivando de ella consecuencias nacionales que probablemente no haya tenido. El gobierno ahí sí cometió un error importante nacionalizando esa derrota, que no necesariamente es una derrota nacional. A partir de esa derrota, pero sobre todo a partir de la inestabilidad cambiaria que se contagió después al mercado de deuda, es decir, el aumento del riesgo país, todo eso constituyó un conjunto, una constelación de factores de inestabilidad para el gobierno. En ese contexto aparece Trump y aparece Scott Bessent, el secretario del Tesoro, interviniendo directamente en el mercado argentino desde el Tesoro, en el mercado de cambios, y anunciando que va a intervenir también en el mercado de deuda. Bueno, es un hecho absolutamente inédito. Es inédito que un gobierno tenga un ancla externa como tiene el gobierno de Milei en este momento. En este marco se celebra la reunión que va a haber mañana. Y por lo tanto, la reunión de mañana entre Trump y Milei inspira una cantidad de interrogantes. Muchos esperan que mañana haya algún tipo de respuesta para algunas preguntas. Preguntas muy concretas. Va a haber anuncios. ¿Se va a definir mejor cuál va a ser el auxilio económico de los Estados Unidos al gobierno de Milei? Y la gran pregunta, que seguramente no se resolverá mañana, pero es que es la pregunta que domina el mercado, ¿hasta dónde se sostiene o no el sistema de bandas, o vamos a una flotación después de las elecciones del 26 de octubre que determine una depreciación de la moneda, una devaluación? ¿Cómo sigue el programa económico del gobierno? ¿Cómo sigue el programa monetario y cambiario? ¿Siguen las bandas? ¿Estados Unidos va a poner dólares para que se sostenga ese sistema de bandas y ese sistema de dólar barato que termina siendo, en términos electorales, como dice el politólogo de Santa Bárbara, un plan platita, cambiario, de dólar barato, que significa que todo aquello que está hecho de dólares termina siendo barato? O vamos al plan del fondo, que suponía un compromiso del gobierno para liberar el tipo de cambio, ir a una flotación más libre, y un compromiso del Banco Central para comprar reservas, mejorar el nivel de reservas y, por lo tanto, comprar dólares y, por lo tanto, subir el precio del dólar. Son dos mundos. La pregunta es, ¿cuál es el programa que tiene la Argentina comprometido con quién? Hay un programa comprometido con el Tesoro y otro programa comprometido con el Fondo, porque las declaraciones de Cristalina Georgieva con las declaraciones o los tweets de Scott Bessent no necesariamente están alineados. Daría la impresión de que entre el Tesoro y el Fondo Monetario Internacional no hay toda la coordinación que se suponía que iba a haber para el caso argentino.
Bueno, estas son las incógnitas que algunos quieren ver despejadas mañana. Difícil que una reunión de este tipo y antes de las elecciones se resuelvan interrogantes tan específicos. Obviamente, todo esto de lo que estamos hablando, el papel inédito de Estados Unidos en la vida doméstica argentina y en el programa económico argentino, tiene que ver con el alineamiento geopolítico de la Argentina, cosa que el propio Milei admite. Habla con toda crudeza de que Estados Unidos están pagando el alineamiento que él tuvo con los Estados Unidos, pero sobre todo con Donald Trump antes de que Donald Trump llegue al poder. Alineamiento con Trump, amistad con Trump, que le costaba tensiones con el gobierno de Biden. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos se preguntan, bueno, ¿qué va a entregar Milei a cambio de esto que le están dando? Y la respuesta podría ser, no, le están dando esto por todo lo que entregó antes. ¿Qué significa Milei en este contexto para recibir semejante apoyo? Primero, uno de los pocos, si no el único gobierno de un país con volumen en la región alineado con los Estados Unidos y alineado con Trump. Segundo, un emblema de la derecha extrema en un momento en que en el vecindario hay varios procesos electorales donde juegan su suerte candidatos familiares parecidos que hacen juego con Milei. Chile, Colombia, el año que viene Brasil. Esto ya lo comentamos. Es decir, vista la región del Departamento de Estado desde Washington, que haya un traspié o un colapso del experimento Milei en la Argentina significa una pésima noticia de campaña para otras disputas de poder que se están realizando en otros países. Quiere decir que la apuesta a Milei es una apuesta de alcance regional, no es solamente por la simpatía entre Milei y Trump, que interviene muchísimo. El vínculo personal entre dos personas muy personalistas, muy centradas en sí mismos. Hay otra razón que tiene que ver con la perspectiva que planteábamos recién. Esto que comentábamos de que hay empresarios importantes, por ejemplo, que dicen no hay que esperar mucho, de acá a 2 o 3 años va a haber un conflicto de defensa, con tensiones militares en el escenario asiático entre Estados Unidos y China. Bueno, probablemente, si se mira desde Washington, si se mira desde Estados Unidos, el triunfo del peronismo en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, el triunfo de Cristina Kirchner y de Axel Kicillof, se ha visto desde allá como un triunfo de China. La vitalidad que pueda presentar el kirchnerismo para las elecciones del 2027 pueden hacer pensar a los diplomáticos americanos, bueno, aquí si hay un triunfo kirchnerista va a haber un alineamiento de la Argentina pro-chino, en un momento en que las tensiones con China van a ser más importantes y donde la Argentina es uno de los países que proveen de alimentos, de materias primas, a quien sería nuestro enemigo. Un diplomático americano un estratega americano lo podría pensar en estos términos. Por lo tanto, es más importante todavía para los Estados Unidos fortalecer la opción anti-China en la Argentina, cosa que Milei tiene absolutamente en claro. Esto, que se podría interpretar como una inferencia, se podría deducir, no hay que deducirlo, es explícito. Scott Bessent, el secretario del Tesoro, en el mismo momento en que anuncia el auxilio de Estados Unidos, dice, Javier Milei se comprometió a sacar a China de la Argentina, dicho así, con esta sencillez. Muy probablemente esté hablando del swap de monedas. Aparentemente podríamos estar ante una sustitución de dependencias monetarias, de un swap con China a un swap con los Estados Unidos. Esto ya lo había dicho apenas llegó Milei al poder.
Mauricio Claver Carone, que fue presidente del BID en su momento, un hombre del riñón, del esquema latino que rodea a Trump, sobre todo en la política de Florida, y que fue designado por Trump como, en la primera parte de su gobierno, el primer tramo de este gobierno de Trump, como delegado de la Casa Blanca para América Latina. Y él también dijo lo mismo. Claver Carone dijo, la Argentina, si quiere el respaldo de Estados Unidos, tiene que romper con China. Y le contestó, esta es una nota de La Nación de mayo del 25, le contesta la embajada china en Buenos Aires con un comunicado en respuesta a las declaraciones de Claver Carone sobre el acuerdo del swap de monedas entre Argentina y China. Bueno, la historia se repite y ahora también un funcionario de la embajada china en Buenos Aires le contesta a Scott Bessent, acá lo tenemos. Fíjense que es una ironía, al secretario del Tesoro de los Estados Unidos los chinos le hacen contestar por un funcionario de baja categoría si comparamos. Es el vocero de la embajada en Buenos Aires. Las provocadoras declaraciones que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, formuló recientemente al referirse a las relaciones entre la República Popular China y la Argentina y las cooperaciones con los países de América Latina y Caribe volvieron a dejar de manifiesto la mentalidad arraigada en los tiempos de la Guerra Fría que sigue caracterizando a algunos funcionarios estadounidenses que solo parecen moverse con un ánimo de confrontación e intervencionismo en los asuntos de otras naciones soberanas. Lo que están diciendo los chinos, no tanto hablándole a los Estados Unidos, hablándole a la sociedad argentina o a otras sociedades similares. Es acá hay un imperio intervencionista contra nosotros que solo queremos ayudar y que no tenemos vocación por intervenir. Hacen política. Esto que estamos viendo supone algo cuya importancia no hay que subrayar, porque es obvia. Termina siendo la Argentina el campo de una batalla global cada vez más marcada, cada vez más acentuada entre los Estados Unidos y China. Y esa batalla toca el alineamiento argentino en un momento en que Milei, uno podría decir, juega bien sus cartas porque saca un respaldo impresionante de los Estados Unidos. Si no hubiera aparecido Bessent respaldando al Banco Central y respaldando a la Secretaría de Hacienda y al Ministerio de Economía, cuando apareció hace 3 semanas, el destino de Luis Caputo y probablemente el destino de Milei serían muy distintos electoralmente y en términos de gobernabilidad de los que vemos ahora. Es tan esencial esta intervención de Estados Unidos en la vida argentina para la estabilidad de Milei, para la supervivencia de Milei y para la supervivencia del equipo económico, que hay disputas internas cada vez más acentuadas dentro del gobierno para hacerle entender a Milei quién es el responsable, a quién le tiene que agradecer dentro del gobierno este auxilio de los Estados Unidos. Y ahí tenemos, obviamente, el ala formal de la relación con Estados Unidos, que es Alex Oxenford, el embajador argentino en Washington, Gerardo Huertain, el canciller, que reclaman para sí, que son los que gestionan estos auxilios. Obviamente hay un papel central de Luis Caputo, que tiene sus propias relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Hay que mirar también al viceministro de Economía, José Luis Daza, que viene de vivir en New York durante muy buena parte de su vida y que tiene relaciones muy estrechas, inclusive con Bessent. Y del otro lado, Santiago Caputo, el mago del Kremlin, que tiene una cantidad de relaciones muy curiosas con los republicanos de Estados Unidos. Por eso decía, hay que mirar esto de enviar delegados personales a Irán, como Witkoff, o como su yerno, por parte de Trump, con lo que pasa en la relación política entre el gobierno de Milei, un sector del gobierno de Milei, y el gobierno de Trump. Porque aparece una figura central que es este señor, Barry Bennett.
Barry Bennett es lo que llaman en Estados Unidos un estratega electoral, un estratega político de imagen del gobierno, perdón, del Partido Republicano, que trabajó en su momento en la campaña del 2016 con un candidato minoritario, un candidato que competía con Trump en la interna republicana, que era el médico Carson. Finalmente perdió, se retiró de la contienda y Bennett terminó trabajando por unos meses en 2016 para la campaña de Donald Trump. En este momento él aparece presentado por Santiago Caputo como asesor de Trump. Si es asesor de Trump, es un asesor absolutamente informal. Sería imposible que Barry Bennett sea asesor rentado del gobierno de los Estados Unidos, que ocupe un lugar en el staff de Trump o que tenga un contrato con el gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque trabaja para una empresa privada que es Tactic Global. Tactic Global es una empresa de lobbying, registrada en los Estados Unidos como empresa de lobbying, que pertenece a el empresario Leonardo Scaturice, que se ha hecho famoso por su estrechísima vinculación con Santiago Caputo y por ser el puente entre Santiago Caputo y protagonistas de la vida americana como Barry Bennett y otras figuras a las que vamos a mencionar ahora. Scaturice se hizo famoso ¿por qué? Porque en determinado momento llegó un avión con valijas, un cargamento que no fue revisado por la aduana. En ese avión venía una señorita, Laura Belén Arrieta, que también forma parte del staff de Tactic Global y sería compañera de trabajo de Barry Bennett. Es decir, está ligado entonces Barry Bennett a Tactic Global, que es una empresa contratada por la CIDE, entre otros contratos, que a su vez tuvo protagonismo por varios vuelos, Scaturice, Tactic Global, etc. Uno es el vuelo que trajo las valijas de Belén Arrieta. Todavía está pendiente de investigación ese contacto que hubo entre ella y la aduana y alguien del gobierno. El juez Adarola no sabemos todavía si pudo identificar qué fue ese contacto y con quién es que habló Laura Belén Arrieta para que le dejen pasar las valijas. Pero después hubo otro vuelo muy importante, importantísimo, un vuelo en el que el avión de Scaturice, no Scaturice, su avión, trajo desde los Estados Unidos a Barry Bennett y a un señor que se llama Robert Citrone, o Citrón, como lo llaman en Wall Street. Lo mencionamos acá y mostramos hace 2 lunes un video de él, donde él se precia de tener una enorme influencia sobre el ala económico del gobierno argentino. Citrone es el titular de un fondo que se llama Discovery, que compró toneladas de bonos argentinos, que probablemente haya sentido el golpe que los bonos argentinos sufrieron hace 3 semanas por la crisis de deuda en la que derivó el problema cambiario. Por eso, esta semana, una nota de Paul Krugman, premio Nobel, muy enemigo de todo lo que tenga que ver con Donald Trump, muy ligado a los demócratas, dice, bueno, Scott Bessent, ayudando al gobierno americano, está ayudando a algunos amigos de él como Citrone, lo nombra Citrone, que gracias a los anuncios de Bessent rescata su posición en bonos argentinos. Estamos hablando acá de un nuevo estilo. Por eso decía, hay que mirar esto de mandar amigos personales a negociar con Irán o a negociar en Medio Oriente. Es una relación muy borrosa entre lo público y lo privado. ¿Dónde empieza el Estado? ¿Dónde termina? Casi que Santiago Caputo es un ejemplo él mismo de eso, porque es un asesor que tiene un contrato de locación de servicios con la Secretaría General de la Presidencia y maneja 2/3 del gobierno. Vuelvo a Tactic Global, vuelvo a la empresa de Scaturice, vuelvo a Bennett. ¿Por qué? Porque el jueves pasado, en Buenos Aires, mientras Luis Caputo
Toto Caputo, el ministro de Economía, negociaba en Estados Unidos, en Washington, con el Tesoro, con el Fondo Monetario, cuál va a ser la salida del programa argentino. Bennett no estaba ayudándolo a Luis Caputo en Washington, sino que estaba en Buenos Aires. Y Santiago Caputo, el mago del Kremlin, organiza una reunión en un departamento de la zona de Retiro con 3 diputados, no diría de la oposición, sino más bien de los bloques dialoguistas del Congreso que no son La Libertad Avanza. Cristian Ritondo, presidente del bloque del PRO, Rodrigo de Loredo, presidente del bloque radical, y Miguel Pichetto, que conduce, como sabemos, un bloque multipartidario que juega como una especie de bisagra o tercera posición en la Cámara de Diputados. ¿Quiénes estaban en esa reunión organizada por Santiago Caputo? El propio Santiago Caputo y Barry Bennett. Y Barry Bennett desarrolló a lo largo de 2 horas, que es más o menos lo que duró la reunión, argumentos muy contundentes, hablando en nombre del gobierno de los Estados Unidos. Habrá que creerle. De hecho, todavía no hay un embajador de Estados Unidos en Buenos Aires. Y dijo, nosotros, el gobierno americano, con Trump a la cabeza, vamos a pedirle, a cambio de la ayuda que le estamos dando al gobierno argentino, sustentabilidad política. Para eso necesitamos acuerdos políticos, vamos a favorecer acuerdos políticos que gestione el gobierno con ustedes, es decir, los diputados dialoguistas, y con los gobernadores que sean más o menos amigables. Hoy tenemos el gusto de tener en Odisea a Maximiliano Pularo, el gobernador de Santa Fe. Le vamos a preguntar por esto. Queremos que Caputo, el mago, Santiago, que está acá sentado, crezca dentro del gobierno. Es nuestro hombre en el gobierno. Nos gustaría verlo en el gabinete. Ahí empezaron a circular todas las versiones acerca de Santiago Caputo, ya no un contratista de servicios con la Secretaría General de la Presidencia, sino jefe de gabinete. En un conflicto más o menos abierto que todo el mundo percibe con Guillermo Francos. Y muy probablemente también con Karina Milei. Tenemos claro, dijo también Barry Bennett, quiénes son los funcionarios argentinos que están más alineados con China. No los nombró. Pero los que asistían a la reunión dicen, si lo quieren reemplazar a Guillermo Franco, acusarán a Guillermo Franco. Es bastante raro de que esté alineado con China. Los Menem, que son los enemigos de... Es decir, empieza a jugarse una mancha venenosa dentro de la interna del gobierno con China o Estados Unidos. Pregunta. Estamos ante algo extraordinariamente curioso. Habría que preguntarle a Federico Sturzenegger por esta escena que estábamos describiendo. ¿Por qué? Porque Federico Sturzenegger tuvo un gran amigo y maestro en su formación en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Rudi Dornbusch. Rudi Dornbusch, un economista alemán con gran protagonismo en la escena académica norteamericana y sobre todo en el MIT, escribió en 2001, probablemente mucha gente lo recuerde, que la Argentina tenía una sola salida, la intervención de un gobierno extranjero, sino de un gobierno, por lo menos de un grupo de delegados de la comunidad internacional que se haga cargo del país. Porque los argentinos solos no se pueden gobernar. Está hablando de la crisis de 2001. Murió en el 2002 Dornbusch. Algún aire de familia parece haber entre esto que llamamos el ancla estadounidense del gobierno de Milei y una intervención que no solamente es la de Bessent, la del Tesoro comprando, como dicen, no vendiendo dólares para controlar el precio del dólar, más delicadamente dicen comprando pesos, el Tesoro americano, haciéndose cargo de garantizar la deuda argentina y con Barry Bennett en un departamento del Barrio Norte diciendo cuál debe ser la política interna argentina para la mirada del gobierno de Donald Trump, con Santiago Caputo como garante de esa conversación. Estamos ante una época distinta. Hace 2 lunes nosotros hablamos de una palabra, anomalías.
una anomalía, 2 anomalías. Registramos como 7 u 8 anomalías. Un amigo economista me mandó un mensaje. Dice, Thomas Kuhn, que fue un gran teórico de la ciencia, sostenía que cuando ya son muchas las anomalías, no hay más anomalías. Es otro paradigma, es otro orden político. Ingresamos ya a otro orden político donde lo que parece raro va a pasar a ser lo habitual. Sustentabilidad política, ese es el tema. ¿Qué quiere decir sustentabilidad política? Si el gobierno puede constituir un oficialismo con capacidad de operación en el Congreso. Este miércoles vamos a tener una prueba de eso. Son citados para una interpelación Karina Milei, de quien el presidente dijo no va al Congreso porque no le gusta hablar, Mario Lugones, el ministro de Salud, y Luis Caputo, el ministro de Economía, Toto Caputo. Irán, bueno, depende de que haya o no haya quórum. Si no se constituye el quórum en el Congreso, y habrá que ver quiénes colaboran y quiénes no en la constitución de ese quórum, habrá que ver qué hacen los 3 interlocutores de Barry Bennett y Santiago Caputo en esa reunión del jueves pasado. Si hay quórum, si no hay quórum, pasa como un hecho que carece de relevancia. Ahora, si hay quórum y Karina Milei, Luis Caputo y Mario Lugones no concurren al Congreso, empieza a haber una tensión importante, porque hay quienes que dicen eso es una causal de juicio político y otros dicen no, eso es incumplimiento de los deberes del funcionario público y hay que llevarlos a la justicia penal. Esto es el miércoles. Ese miércoles también hay que determinar quién va a ser el nuevo presidente, nada menos que de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Porque una de las señales de sustentabilidad política más importante que tiene que emitir el gobierno es poder sacar el presupuesto del Congreso. Ya no está Espert. Está prácticamente ya acordado que obviamente esa comisión la va a presidir La Libertad Avanza y la va a presidir Bertie Venegas Lynch. ¿Por qué es tan importante la cuestión de la sustentabilidad política? Porque si la línea de pensamiento del gobierno sigue siendo la misma, que es una estrategia de dólar que la mayor parte de los economistas piensan un dólar barato o atrasado, la forma de bajar los costos argentinos es hacer grandes reformas en el terreno tributario, en el terreno laboral, en el terreno previsional, para lo cual se necesita mucho más que una minoría que me permita defenderme de los proyectos opositores con vetos. Necesito tener capacidad propositiva, necesito apoyar o promover o aprobar reformas. Y para eso tengo que constituir un oficialismo. Y ese oficialismo lo voy a constituir si me ven ganar las elecciones. Y esto es lo que nos lleva desde la escena parlamentaria, las expectativas del gobierno de Estados Unidos, el discurso de Barry Bennett en esa reunión tan rara, con las encuestas. Y acá vamos a ver una encuesta de la consultora MIDE, que lidera Gonzalo de Hanin. Es una encuesta donde no nos interesa ver la adhesión o rechazo de los candidatos, entre otras cosas, porque es difícil preguntar eso cuando todavía no se sabía quién iba a ser el candidato del gobierno en la provincia de Buenos Aires. Si Karen Reinhardt o Diego Santilli. Ahora sabemos que es Diego Santilli, pero hoy la Cámara Nacional Electoral determinó que no se reimprimen las boletas. O sea, la boleta única, después vamos a hablar con Ani Parraguirre de qué significa la boleta única, qué consecuencias tiene en la elección, va a ir con el nombre de Espert. Bueno, puede haber todo tipo de confusión, no solamente porque el sistema de boleta única es nuevo y mucha gente no lo usaba usar, sino porque va a haber un nombre cambiado en la oferta electoral del gobierno. Entonces, dejemos de lado los candidatos y veamos expectativas en general. ¿Soy opositor al gobierno? 36% sí. ¿Apoyo al gobierno? 36% no. Pero hay un 32% no apoya al gobierno, 36% sí. Perdón, 32% apoya al gobierno, 36% no apoya al gobierno. Son más, 4 puntos porcentuales más los que se oponen que los que adhieren. Pero hay un 32% que el gobierno puede mirar con cierta expectativa, que son los que dicen ni me opongo ni apoyo. Acá hay un aire que si el gobierno se ordena y logra constituir una campaña,
y evitar los enormes errores que cometió durante los últimos 3 o 4 meses, puede obtener un éxito en ese 32, a partir de ese 32%. Veamos el otro cuadro. 39% no acompaña a los candidatos del oficialismo. 34% sí acompaña, pero hay un 27% que también está indeciso. Entonces, ¿acá qué hay que mirar? Obviamente puede haber una demanda, si uno mira imagen del gobierno, si uno mira expectativas respecto del futuro, el gobierno no le está yendo bien. De hecho, Milei tiene mucha más imagen negativa que positiva, etcétera, etcétera. Pero eso es la demanda, eso es lo que mira la gente respecto del gobierno. Ahora, ¿cuántos platos tiene el restaurante? Y de esto también vamos a hablar con Pularo. Para muchos tiene solo 2 platos, Milei y el kirchnerismo. Entonces, aquellos que no quieren kirchnerismo, ¿a quién terminan votando si van a la elección? Y esta es la expectativa del oficialismo, del gobierno, a los candidatos del gobierno. Aquellos que votaron candidatos alternativos en la provincia de Buenos Aires, los intendentes ex-pro que no quisieron ir con la Libertad Avanza y armaron sus listas. Esa gente que votaba las listas de los Pasaglios, las listas de Petreca en Junín. ¿A quién van a votar? Y probablemente no voten kirchnerismo, o dejen de votar o voten los candidatos de Milei, voten a Santilli. Quiere decir que no está dicha la última palabra y el gobierno puede tener la expectativa de hacer una elección razonable. Algunos dentro del gobierno dicen hasta de ganar la elección por poco margen. Queda abierta la cuestión y es la cuestión central. Es la cuestión de la sustentabilidad política, de la que depende también el ancla. Porque Scott Bessent, el secretario del Tesoro, desde el primer día está diciendo vamos a apoyar, pero queremos también ver cómo le va en las elecciones. No hay ancla que no esté en el propio sistema de poder. Empezamos Odisea, vamos a dialogar con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pularo, un líder exitoso del radicalismo, partido que parece estar en extinción. Después vamos a tener una conversación que le va a interesar mucho con un bicho raro, podemos decir, un intelectual, editor, muy sofisticado desde el punto de vista cultural, Alejandro Katz, que se mete en política y es candidato a diputado nacional en las elecciones de este 26 en la capital federal. Pancho Olivera nos va a hablar del acuerdo entre Estados Unidos y Argentina y un tema que hace ruido, las patentes medicinales, viejo tema de discusión entre los laboratorios extranjeros y los laboratorios nacionales. Ana Iparraguirre, ya les dije, la boleta única, ¿qué efectos electorales tiene? Camila Perochena. Del mismo modo que en la época de Cristina Kirchner, Colón era motivo de discordia, vuelve a ser motivo de discordia al revés, por exceso de adhesión. ¿Qué significa el 12 de octubre en la política actual? Y quédese al whisky con Carola, porque nos trae 2 temazos. Primero, un gran revuelo dentro del Jockey Club por la postulación de Mariano Cunha Olivarón a ser socio de esa institución. Lista